Imaginen, amigos míos, un pequeño pastel. No un pastel cualquiera, sino uno dulce aromático horneado con el cuidado que solo el hambre y el talento pueden inspirar. Este pastel, o mejor dicho, los muchos pasteles que siguieron, fueron el primer eco de una voz que resonaría en el mundo entero, la premonición comestible de una reina. Porque, ¿quién diría que una niña que ganaba pasteles en concursos radiales en La Habana llegaría a ser la reina de la salsa? Bienvenidos, queridos noctámbulos, a este rincón apacible del biógrafo nocturno. Aquí, donde las sombras susurran secretos y la luz de la luna acaricia los sueños, te invito a acomodarte. Relaja los hombros, afloja la mandíbula, permite que tus pensamientos se disuelvan como azúcar en agua tibia. Cierra los ojos si lo deseas y déjate llevar. Esta noche vamos a tejer una historia, una melodía hecha de vida, de exilio, de ritmo y sobre todo de azúcar. Celia Caridad Cruz Alfonso, un nombre que nació entre los muros de Santos Suárez en la Cuba de 1924, quizás 1925, dependiendo de a quién le preguntes. Pero ¿importa acaso la fecha exacta cuando la leyenda supera al calendario? Una niña que creció entre sones y guarachas, que probó la miel de los aplausos en la radio, que vio cómo la revolución sacudía su tierra natal y la obligaba a elegir un camino. Una diáspora. Su voz, un torrente incontenible, la llevó de la sonora matancera a la gloria solitaria, a los brazos de Tito Puente, a la complicidad de las Fania iStars, hasta la consagración final, un destello dorado grabado en forma de Grammy. Pero más allá de los premios y los escenarios iluminados, Celia fue un faro. Un faro para los exiliados, un símbolo de resistencia, un eco de la Cuba que llevaba siempre en el corazón. Su música, una poción mágica que curaba nostalgias y encendía pasiones, un legado que sigue vibrando en cada rincón donde late un corazón latino. Y así, entre el dulce sabor de un pastel de infancia y el amargo adiós a su tierra, se forjó la leyenda de la guarachera de Cuba, la inigualable Celia Cruz. Prepara tus sentidos, amigo mío, porque esta historia está por comenzar. Aquí, en el biógrafo nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Amigo mío, la noche nos envuelve con su manto estrellado. Cierra los ojos un instante. Relájate, respira hondo. El biógrafo nocturno te invita a un viaje en el tiempo, a una Habana que ya no es, pero que vive en el eco de una voz inconfundible, la de Celia Cruz. Prepárate para ser transportado a un mundo de adoquines gastados, de aromas embriagadores y de ritmos que encienden el alma. La historia comienza, como tantas otras, con un alumbramiento. Un 21 de octubre, ya sea de 1924 o de 1925, los archivos aún debaten esa minucia. En el barrio de Santos Suárez, La Habana, nació Celia Caridad Cruz Alfonso, hija de Simón y Catalina, una niña que respiró desde el primer instante el aire cargado de salitre y de promesas de una ciudad vibrante. Imagina el bullicio del barrio, las conversaciones a gritos desde los balcones, el ir y venir de vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías. Relájate, un sorbo de café caliente te vendría bien. Santos Suárez, un barrio obrero, un crisol de vidas modestas pero llenas de alegría. Allí Celia creció rodeada de música. No la música refinada de los teatros, sino la música que brotaba de las entrañas del pueblo, los pregones de los vendedores, los sones que escapaban de las ventanas, los rumbones improvisados en cualquier esquina. Y claro, la radio, ese mágico aparato que traía a casa las voces de los grandes artistas del momento. Dicen que desde muy pequeña, Celia se destacaba en los concursos radiales, no por su afinación perfecta, sino por su energía arrolladora, por esa chispa que la hacía única. Y el premio, ¿qué premio? Un pastel, un lujo que endulzaba la vida y alimentaba sus sueños. Déjate llevar por la nostalgia, recuerda los sabores de tu infancia. Pero La Habana no era solo música y alegría. Era también un laberinto de creencias, un territorio donde las raíces africanas se mantenían vivas. Guanabacoa, un municipio cercano, era el corazón de esas tradiciones. Allí los tambores batá resonaban con fuerza, invocando a los orisas, los dioses yorubas. Los cantos ancestrales, transmitidos de generación en generación, contaban historias de esclavitud, de resistencia, de esperanza. Celia, con sus oídos bien abiertos y su alma receptiva, absorbió toda esa riqueza cultural.
Esa conexión con África, esa herencia ancestral, marcaría su voz para siempre. Cierra los ojos, escucha el latido del tambor, siente el eco de África en tu sangre. A pesar de su temprano contacto con la música popular, Celia no soñaba con los escenarios al principio. Su padre, Simón, la visualizaba como maestra, pero el llamado del arte era demasiado fuerte. La Habana prerevolucionaria, con sus cabarets llenos de humo, sus salones de baile relucientes y su vida nocturna desenfrenada, ofrecía un sinfín de oportunidades para los jóvenes talentos. Figuras como Benny Moré, Rita Montaner y Bola de Nieve ya eran leyendas, y Celia, con su voz potente y su carisma innegable, quería seguir sus pasos. En 1948, con 23 años, Roderico Rodney Neira la contrata para su grupo Mulatas de Fuego. Así es como empieza todo. Sus primeras grabaciones en Venezuela, México, la convivencia con Xiomara Alfaro y Elena Burke marcaban el despertar de una estrella. Una estrella que aún no brillaba con toda su intensidad, pero que ya prometía iluminar el firmamento musical. El 3 de agosto de 1950, un día que quedaría grabado a fuego en la historia de la música cubana, Celia Cruz se unió a la Sonora Matancera. Rafael Sotolongo, el astuto empresario, supo ver en ella el diamante en bruto que necesitaba la orquesta. La Sonora Matancera, la orquesta más popular de Cuba, un crisol de ritmos caribeños, un volcán de pasiones desatadas. Con Celia como vocalista principal, la orquesta alcanzó nuevas cotas de popularidad. Su voz, potente y vibrante, se fundió a la perfección con los arreglos magistrales de la orquesta, creando un sonido único e inconfundible. Durante la década de 1950, bajo el régimen de Batista, Celia y la Sonora Matancera conquistaron Cuba y el mundo. Su música sonaba en todas las radios, en todos los salones de baile, en todos los corazones. La guarachera de Cuba, como ya la llamaban, se había convertido en un fenómeno de masas. Pero el destino, amigo mío, a menudo nos tiene reservadas sorpresas amargas. El 1 de enero de 1959, la revolución cubana, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, triunfó. El panorama político y social de la isla cambió radicalmente. Al principio, incluso el propio Castro admiraba a Celia, pero pronto las diferencias ideológicas se hicieron evidentes. La Sonora Matancera, a pesar de su popularidad, no encajaba en el nuevo orden. Los cambios eran forzados y constantes. El 15 de julio de 1960, Celia Cruz y la Sonora Matancera partieron hacia Ciudad de México para cumplir con un compromiso artístico. Lo que parecía un viaje más se convertiría en un punto de no retorno. Celia, consciente de la situación política en Cuba, tomó la difícil decisión de no regresar. El exilio, la melancolía de la pérdida, la incertidumbre del futuro se apoderaron de su corazón, pero también la esperanza de un nuevo comienzo, la determinación de seguir cantando, de seguir llevando su música a todos los rincones del mundo. Tras un año en México, en 1960, Celia se radicó en Estados Unidos, pidiendo asilo político en Nueva York, una ciudad fría y distante, pero que le ofrecía la libertad que le habían negado en su tierra. El 14 de julio de 1962 encontró el amor en los brazos de Pedro Canecht, trompetista de la Sonora Matancera. Un hombre bueno, nacido en Matanzas en 1922. Un músico talentoso que se convirtió en su compañero inseparable, en su representante, en su arreglista, en su apoyo incondicional. Pedro Canecht fue el ancla que la mantuvo firme en medio de la tormenta. Pero el exilio, amigo mío, es una herida que nunca cicatriza por completo. En abril de 1962, Celia recibió la terrible noticia de la muerte de su madre en Cuba. Intentó regresar, pero el régimen le negó el permiso. La imposibilidad de despedirse de su madre, de pisar la tierra que la vio nacer, cristalizó su exilio anticastrista. El dolor y la rabia se convirtieron en combustible para su arte, en un grito de protesta contra la injusticia. En 1963, Celia canceló su contrato con Secco Records y firmó con Tico Records, buscando nuevos horizontes musicales. En 1965, tras 15 años de éxitos, se separó de la Sonora Matancera, un paso arriesgado, pero necesario para reinventarse. La Celia Cruz solista estaba a punto de nacer. Los años 70 marcaron una nueva etapa en su carrera. Grabó álbumes con Tito Puente, el rey del timbal, fusionando su voz con los ritmos del jazz y del mambo.
Juntos impulsaron la salsa de los 70, un movimiento musical que conquistó al público anglo y europeo. Celia se vinculó a la Fania iStars, un colectivo de artistas latinos que revolucionó la escena musical en Estados Unidos. Su voz resonaba en los estadios, en los clubes nocturnos, en los corazones de millones de personas. Los años pasaron, pero Celia nunca dejó de evolucionar. En 1989 ganó su primer Grammy por el disco Ritmo en el Corazón, un reconocimiento a su trayectoria y a su talento. En 1988 se atrevió a experimentar con el rock, colaborando con los fabulosos Cadillacs en el tema Vasos Vacíos, un éxito rotundo que demostró su versatilidad y su capacidad de conectar con las nuevas generaciones. En 1994 recibió la Medalla Nacional de las Artes de Manos del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, un honor reservado a los grandes maestros. Obtuvo 3 doctorados honoris causa de universidades prestigiosas como Yale, Florida International University y Universidad de Miami, un reconocimiento a su contribución a la cultura y a la música latina. En 2002 lanzó La Negra Tiene Tumbao, un álbum que fusionaba la salsa con el reggaeton y el hip hop, demostrando que seguía a la vanguardia. Ganó su tercer Grammy latino y su segundo Grammy estadounidense, consolidando su estatus de leyenda viva. Pero incluso las leyendas, amigo mío, son mortales. El 16 de julio de 2003, Celia Cruz falleció en Fort Lee, Nueva Jersey, a causa de un cáncer cerebral. Su última aparición pública fue el 13 de marzo de 2003. Su partida dejó un vacío irreemplazable en el mundo de la música. Pero su legado, su voz, su energía, su alegría siguen vivos en cada disco, en cada canción, en cada corazón que ha sido tocado por su música. Celia Cruz, la reina de la salsa, la guarachera de Cuba, un faro para los exiliados, un símbolo de resistencia, un eco de la Cuba que siempre llevó en el corazón. Su música, una poción mágica que curaba nostalgias y encendía pasiones, un legado que sigue vibrando en cada rincón donde late un corazón latino. Y así, entre el dulce sabor de un pastel de infancia y el amargo adiós a su tierra, se forjó la leyenda de la inigualable Celia Cruz. Amigo mío, la noche nos envuelve con su manto estrellado. Cierra los ojos un instante. Relájate, respira hondo. El biógrafo nocturno te invita a un viaje en el tiempo, a una Habana que ya no es, pero que vive en el eco de una voz inconfundible, la de Celia Cruz. Prepárate para ser transportado a un mundo de adoquines gastados, de aromas embriagadores y de ritmos que encienden el alma. La historia comienza, como tantas otras, con un alumbramiento. Un 21 de octubre, ya sea de 1924 o de 1925, los archivos aún debaten esa minucia. En el barrio de Santos Suárez, La Habana, nació Celia Caridad Cruz Alfonso, hija de Simón y Catalina, una niña que respiró desde el primer instante el aire cargado de salitre y de promesas de una ciudad vibrante. Imagina el bullicio del barrio, las conversaciones a gritos desde los balcones, el ir y venir de vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías. Relájate, un sorbo de café caliente te vendría bien. Santos Suárez, un barrio obrero, un crisol de vidas modestas pero llenas de alegría. Allí Celia creció rodeada de música. No la música refinada de los teatros, sino la música que brotaba de las entrañas del pueblo, los pregones de los vendedores, los sones que escapaban de las ventanas, los rumbones improvisados en cualquier esquina. Y claro, la radio, ese mágico aparato que traía a casa las voces de los grandes artistas del momento. Dicen que desde muy pequeña, Celia se destacaba en los concursos radiales, no por su afinación perfecta, sino por su energía arrolladora, por esa chispa que la hacía única. Y el premio, ¿qué premio? Un pastel, un lujo que endulzaba la vida y alimentaba sus sueños. Déjate llevar por la nostalgia, recuerda los sabores de tu infancia. Pero La Habana no era solo música y alegría. Era también un laberinto de creencias, un territorio donde las raíces africanas se mantenían vivas. Guanabacoa, un municipio cercano, era el corazón de esas tradiciones. Allí los tambores batá resonaban con fuerza, invocando a los orisas, los dioses yorubas. Los cantos ancestrales, transmitidos de generación en generación, contaban historias de esclavitud, de resistencia, de esperanza. Celia, con sus oídos bien abiertos y su alma receptiva, absorbió toda esa riqueza cultural. Esa conexión con África, esa herencia ancestral, marcaría su voz para siempre.
Cierra los ojos, escucha el latido del tambor, siente el eco de África en tu sangre. A pesar de su temprano contacto con la música popular, Celia no soñaba con los escenarios al principio. Su padre, Simón, la visualizaba como maestra, pero el llamado del arte era demasiado fuerte. La Habana prerevolucionaria, con sus cabarets llenos de humo, sus salones de baile relucientes y su vida nocturna desenfrenada, ofrecía un sinfín de oportunidades para los jóvenes talentos. Figuras como Benny Moré, Rita Montaner y Bola de Nieve ya eran leyendas, y Celia, con su voz potente y su carisma innegable, quería seguir sus pasos. En 1948, con 23 años, Roderico Rodney Neira la contrata para su grupo Mulatas de Fuego. Así es como empieza todo. Sus primeras grabaciones en Venezuela, México, la convivencia con Xiomara Alfaro y Elena Burke marcaban el despertar de una estrella. Una estrella que aún no brillaba con toda su intensidad, pero que ya prometía iluminar el firmamento musical. El 3 de agosto de 1950, un día que quedaría grabado a fuego en la historia de la música cubana, Celia Cruz se unió a la Sonora Matancera. Rafael Sotolongo, el astuto empresario, supo ver en ella el diamante en bruto que necesitaba la orquesta. La Sonora Matancera, la orquesta más popular de Cuba, un crisol de ritmos caribeños, un volcán de pasiones desatadas, con Celia como vocalista principal. La orquesta alcanzó nuevas cotas de popularidad. Su voz, potente y vibrante, se fundió a la perfección con los arreglos magistrales de la orquesta, creando un sonido único e inconfundible. Durante la década de 1950, bajo el régimen de Batista, Celia y la Sonora Matancera conquistaron Cuba y el mundo. Su música sonaba en todas las radios, en todos los salones de baile, en todos los corazones. La guarachera de Cuba, como ya la llamaban, se había convertido en un fenómeno de masas. Pero el destino, amigo mío, a menudo nos tiene reservadas sorpresas amargas. El 1 de enero de 1959, la revolución cubana, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, triunfó. El panorama político y social de la isla cambió radicalmente. Al principio, incluso el propio Castro admiraba a Celia, pero pronto las diferencias ideológicas se hicieron evidentes. La Sonora Matancera, a pesar de su popularidad, no encajaba en el nuevo orden. Los cambios eran forzados y constantes. El 15 de julio de 1960, Celia Cruz y la Sonora Matancera partieron hacia Ciudad de México para cumplir con un compromiso artístico. Lo que parecía un viaje más se convertiría en un punto de no retorno. Celia, consciente de la situación política en Cuba, tomó la difícil decisión de no regresar. El exilio, la melancolía de la pérdida, la incertidumbre del futuro se apoderaron de su corazón, pero también la esperanza de un nuevo comienzo, la determinación de seguir cantando, de seguir llevando su música a todos los rincones del mundo. Tras un año en México, en 1960, Celia se radicó en Estados Unidos, pidiendo asilo político en Nueva York, una ciudad fría y distante, pero que le ofrecía la libertad que le habían negado en su tierra. El 14 de julio de 1962 encontró el amor en los brazos de Pedro Canecht, trompetista de la Sonora Matancera. Un hombre bueno, nacido en Matanzas en 1922. Un músico talentoso que se convirtió en su compañero inseparable, en su representante, en su arreglista, en su apoyo incondicional. Pedro Canecht fue el ancla que la mantuvo firme en medio de la tormenta. Pero el exilio, amigo mío, es una herida que nunca cicatriza por completo. En abril de 1962, Celia recibió la terrible noticia de la muerte de su madre en Cuba. Intentó regresar, pero el régimen le negó el permiso. La imposibilidad de despedirse de su madre, de pisar la tierra que la vio nacer, cristalizó su exilio anticastrista. El dolor y la rabia se convirtieron en combustible para su arte, en un grito de protesta contra la injusticia. En 1963, Celia canceló su contrato con Secco Records y firmó con Tico Records, buscando nuevos horizontes musicales. En 1965, tras 15 años de éxitos, se separó de la Sonora Matancera, un paso arriesgado, pero necesario para reinventarse. La Celia Cruz solista estaba a punto de nacer. Los años 70 marcaron una nueva etapa en su carrera. Grabó álbumes con Tito Puente, el rey del timbal, fusionando su voz con los ritmos del jazz y del mambo. Juntos impulsaron la salsa de los 70, un movimiento musical que conquistó al público anglo y europeo.
Celia se vinculó a la Fania iStars, un colectivo de artistas latinos que revolucionó la escena musical en Estados Unidos. Su voz resonaba en los estadios, en los clubes nocturnos, en los corazones de millones de personas. Los años pasaron, pero Celia nunca dejó de evolucionar. En 1989 ganó su primer Grammy por el disco Ritmo en el Corazón, un reconocimiento a su trayectoria y a su talento. En 1988 se atrevió a experimentar con el rock, colaborando con los fabulosos Cadillacs en el tema Vasos Vacíos, un éxito rotundo que demostró su versatilidad y su capacidad de conectar con las nuevas generaciones. En 1994 recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, un honor reservado a los grandes maestros. Obtuvo 3 doctorados honoris causa de universidades prestigiosas como Yale, Florida International University y Universidad de Miami, un reconocimiento a su contribución a la cultura y a la música latina. En 2002 lanzó La Negra Tiene Tumbao, un álbum que fusionaba la salsa con el reggaeton y el hip hop, demostrando que seguía a la vanguardia. Ganó su tercer Grammy latino y su segundo Grammy estadounidense, consolidando su estatus de leyenda viva. Pero incluso las leyendas, amigo mío, son mortales. El 16 de julio de 2003, Celia Cruz falleció en Fort Lee, Nueva Jersey, a causa de un cáncer cerebral. Su última aparición pública fue el 13 de marzo de 2003. Su partida dejó un vacío irreemplazable en el mundo de la música. Pero su legado, su voz, su energía, su alegría siguen vivos en cada disco, en cada canción, en cada corazón que ha sido tocado por su música. Celia Cruz, la reina de la salsa, la guarachera de Cuba, un faro para los exiliados, un símbolo de resistencia, un eco de la Cuba que siempre llevó en el corazón. Su música, una poción mágica que curaba nostalgias y encendía pasiones, un legado que sigue vibrando en cada rincón donde late un corazón latino. Y así, entre el dulce sabor de un pastel de infancia y el amargo adiós a su tierra, se forjó la leyenda de la inigualable Celia Cruz. Verás, después de esos años de peregrinaje, de sembrar su voz en cada escenario, llegamos a la Nueva York de los 60. La Gran Manzana, la jungla de asfalto. Imagínate Celia acostumbrada al calor de La Habana, a la brisa del malecón, llegando a una ciudad donde el invierno te cala hasta los huesos y el ritmo es frenético. Pero ella, con su sonrisa eterna y su azúcar, convirtió el frío en calor, la prisa en baile. Nueva York la abrazó, sí, pero no fue un romance instantáneo. Había que conquistar un público nuevo, acostumbrado a otros sonidos, a otra forma de sentir. Pero Celia, con la fuerza de un ciclón tropical, se abrió paso. Los clubes del Bronx, las fiestas en el barrio latino, cada rincón vibraba con su voz. Poco a poco, la gente empezó a tararear sus canciones, a imitar sus pasos, a contagiarse de su alegría. Recuerda, ella llegó a Nueva York tras un año en México, allá por 1960, buscando asilo político. Dejaba atrás su Cuba, la que tanto amaba, la que la vio nacer un 21 de octubre, algunos dicen que de 1924, otros de 1925 en el barrio de Santos Suárez. Una Cuba que tras la revolución se había convertido en un país ajeno, donde su voz ya no era bienvenida. Piensa en ese desarraigo, en esa herida que nunca cicatrizó del todo. Pero Celia era de esas mujeres que transforman el dolor en fuerza. En Nueva York encontró un nuevo hogar, un nuevo público, una nueva oportunidad para seguir brillando. Y vaya si lo hizo. ¿Necesitas un respiro? Toma un sorbo de café y sigamos. En esa jungla de asfalto, Celia no estuvo sola. No, que va. Su música la llevó a tejer un tapiz sonoro con otras leyendas latinas, colaboraciones que hoy son historia. Piensa en Tito Puente, el rey del timbal. Con él grabó discos que marcaron una época, impulsando esa salsa de los 70 que conquistó al público anglo y europeo. Su química en el escenario era palpable, una explosión de energía que contagiaba a todos. Dos genios unidos por la música, dos almas gemelas que entendían el lenguaje del ritmo como nadie. Y luego, claro, está su vínculo con la Fania iStars. Imagínate a Celia rodeada de Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, un Dream Team de la salsa que hizo vibrar estadios enteros. Era como una familia, una hermandad unida por la pasión por la música latina.
Celia, con su voz inconfundible, se convirtió en la reina de esa corte, la que lideraba el coro, la que encendía la fiesta. ¿Recuerdas Vasos Vacíos? En 1988, Celia sorprendió a todos colaborando con los fabulosos Cadillacs, una banda de rock argentina. Una fusión inesperada, pero que funcionó a la perfección. Celia demostró que su voz no tenía fronteras, que podía adaptarse a cualquier ritmo, a cualquier estilo. Una muestra más de su genialidad, de su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo. Podríamos hablar de tantas otras colaboraciones, de tantos otros artistas que tuvieron el honor de compartir escenario con ella. Pero, ¿sabes qué? Creo que lo importante es que te quedes con la idea de que Celia siempre supo rodearse de talento, de gente que amaba la música tanto como ella. Juntos, construyeron un legado que sigue inspirando a generaciones de músicos. Ahora déjame contarte una historia más íntima, más personal. Detrás de la sonrisa, detrás del azúcar, detrás de la energía arrolladora, Celia cargaba con un dolor profundo. Un dolor que pocas veces mostró en público, pero que siempre estuvo presente en su vida. Me refiero a su infertilidad, a su incapacidad para tener hijos. Un golpe duro para cualquier mujer, pero especialmente doloroso para Celia, que amaba a los niños y soñaba con formar una familia. ¿Te imaginas lo que significó para ella no poder cumplir ese sueño? Pero Celia, como siempre, encontró la forma de transformar ese dolor en amor. Ella y Pedro, su eterno compañero, su esposo, su representante, su amigo, decidieron adoptar a sus sobrinos, a los hijos de sus hermanos. Los criaron como si fueran suyos, les dieron todo su amor, todo su cariño. Y así Celia encontró una forma de llenar ese vacío, de sentirse madre, de dejar su huella en el mundo. Y luego estaba la soledad, esa compañera silenciosa que siempre acompaña a los artistas. Celia, a pesar de estar rodeada de gente, de fans, de amigos, a menudo se sentía sola. El exilio, la distancia de su tierra, la ausencia de su madre, que falleció en Cuba en abril de 1962, todo eso pesaba sobre sus hombros. Intentó regresar, pero el régimen se lo impidió, cristalizando su exilio anticastrista. En esos momentos de soledad, Celia buscaba consuelo en la música, en la religión, en la fe. Ella era una mujer muy espiritual, creyente en Dios, en la Virgen, en los santos. Rezaba, cantaba, se aferraba a su fe para superar los momentos difíciles. Y así, con la ayuda de su fe y el amor de Pedro, Celia logró sobrellevar el dolor y seguir adelante, siempre con una sonrisa en los labios y un azúcar en el corazón. Toma un respiro, cierra los ojos por un momento. ¿Sientes esa mezcla de alegría y tristeza que emanaba de Celia? Esa era su esencia, su alma, su verdad. Ahora hablemos de otra batalla que Celia libró a lo largo de su vida, la lucha contra el machismo. En un mundo dominado por hombres, donde las mujeres eran relegadas a un segundo plano, Celia se abrió paso a fuerza de talento, de carisma, de personalidad. Imagínate lo difícil que debió ser para ella, en los años 50 y 60, destacar en un ambiente musical dominado por hombres. Los directores de orquesta, los productores, los empresarios, todos eran hombres. Y muchos de ellos no veían con buenos ojos que una mujer, y encima negra, se convirtiera en una estrella. Pero Celia no se amilanó. Con su voz potente, con su presencia escénica arrolladora, con su personalidad arrolladora, se ganó el respeto de todos. Demostró que una mujer podía ser tan talentosa, tan exitosa como cualquier hombre. Y así, poco a poco, fue rompiendo barreras, abriendo camino a otras mujeres que soñaban con triunfar en la música. Celia no se consideraba una feminista, pero con su ejemplo, con su trayectoria, hizo más por la igualdad de género que muchos discursos. Ella demostró que las mujeres podían ser líderes, que podían ser creativas, que podían ser exitosas. Y lo hizo sin perder su feminidad, sin renunciar a su alegría, sin dejar de ser ella misma. En 1948, con tan solo 23 años, ya demostraba su valía al ser contratada por el grupo Mulatas de Fuego. ¿Y qué decir de su paso por la Sonora Matancera, donde se convirtió en la vocalista principal en 1950, un hito en una orquesta dominada por hombres?
Celia fue una pionera, una adelantada a su tiempo, una mujer que inspiró a miles de mujeres a luchar por sus sueños. Y por eso su legado es tan importante, tan valioso, tan relevante. Pero no todo fue alegría y éxito en la vida de Celia. Como te decía antes, ella cargaba con un dolor profundo, una herida que nunca cicatrizó del todo, el exilio, la nostalgia por su tierra natal. Cuba siempre estuvo presente en su corazón, en su mente, en su alma. A pesar de los años que pasó fuera de la isla, nunca olvidó sus raíces, sus costumbres, su gente. Siempre hablaba de Cuba con amor, con nostalgia, con esperanza. La Revolución cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959, marcó un antes y un después en su vida. Al principio, Celia, como muchos cubanos, sintió esperanza, ilusión, pero pronto se dio cuenta de que el régimen de Fidel Castro no era lo que ella esperaba. La libertad de expresión se vio restringida, la represión política se intensificó, la vida en la isla se hizo cada vez más difícil. Y así Celia tomó la difícil decisión de no regresar a Cuba. Partió hacia México en 1960 con la Sonora Matancera, pero ya sabía que no volvería. Dejaba atrás a su familia, a sus amigos, a su tierra. Dejaba atrás una parte de sí misma. Ese exilio forzado la marcó para siempre. La nostalgia por Cuba se convirtió en una sombra que la acompañó durante toda su vida. A pesar de los éxitos, de los premios, del reconocimiento internacional, Celia nunca dejó de soñar con volver a su isla, con caminar por las calles de La Habana, con sentir el calor de su gente. Ese anhelo perpetuo por su tierra natal se reflejaba en su música, en sus canciones, en su forma de ser. Celia cantaba a Cuba con pasión, con amor, con dolor. Sus canciones eran un homenaje a su tierra, a su cultura, a su identidad. Y así Celia Cruz se convirtió en un símbolo del exilio cubano, en la voz de los que añoraban su tierra, en la esperanza de los que soñaban con un futuro mejor para Cuba. Una voz que, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, sigue resonando con fuerza en cada corazón cubano. Verás, después de esos años de peregrinaje, de sembrar su voz en cada escenario, llegamos a la Nueva York de los 60. La Gran Manzana, la jungla de asfalto. Imagínate Celia acostumbrada al calor de La Habana, a la brisa del malecón, llegando a una ciudad donde el invierno te cala hasta los huesos y el ritmo es frenético. Pero ella, con su sonrisa eterna y su azúcar, convirtió el frío en calor, la prisa en baile. Nueva York la abrazó, sí, pero no fue un romance instantáneo. Había que conquistar un público nuevo, acostumbrado a otros sonidos, a otra forma de sentir. Pero Celia, con la fuerza de un ciclón tropical, se abrió paso. Los clubes del Bronx, las fiestas en el barrio latino, cada rincón vibraba con su voz. Poco a poco, la gente empezó a tararear sus canciones, a imitar sus pasos, a contagiarse de su alegría. Recuerda, ella llegó a Nueva York tras un año en México, allá por 1960, buscando asilo político. Dejaba atrás su Cuba, la que tanto amaba, la que la vio nacer un 21 de octubre, algunos dicen que de 1924, otros de 1925 en el barrio de Santos Suárez. Una Cuba que tras la revolución se había convertido en un país ajeno, donde su voz ya no era bienvenida. Piensa en ese desarraigo, en esa herida que nunca cicatrizó del todo. Pero Celia era de esas mujeres que transforman el dolor en fuerza. En Nueva York encontró un nuevo hogar, un nuevo público, una nueva oportunidad para seguir brillando. Y vaya si lo hizo. ¿Necesitas un respiro? Toma un sorbo de café y sigamos. En esa jungla de asfalto, Celia no estuvo sola. No, que va. Su música la llevó a tejer un tapiz sonoro con otras leyendas latinas, colaboraciones que hoy son historia. Piensa en Tito Puente, el rey del timbal. Con él grabó discos que marcaron una época, impulsando esa salsa de los 70 que conquistó al público anglo y europeo. Su química en el escenario era palpable, una explosión de energía que contagiaba a todos. Dos genios unidos por la música, dos almas gemelas que entendían el lenguaje del ritmo como nadie. Y luego, claro, está su vínculo con la Fania All Stars. Imagínate a Celia rodeada de Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, un Dream Team de la salsa que hizo vibrar estadios enteros. Era como una familia, una hermandad unida por la pasión por la música latina.
Celia, con su voz inconfundible, se convirtió en la reina de esa corte, la que lideraba el coro, la que encendía la fiesta. ¿Recuerdas Vasos Vacíos? En 1988, Celia sorprendió a todos colaborando con los fabulosos Cadillacs, una banda de rock argentina. Una fusión inesperada, pero que funcionó a la perfección. Celia demostró que su voz no tenía fronteras, que podía adaptarse a cualquier ritmo, a cualquier estilo. Una muestra más de su genialidad, de su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo. Podríamos hablar de tantas otras colaboraciones, de tantos otros artistas que tuvieron el honor de compartir escenario con ella. Pero, ¿sabes qué? Creo que lo importante es que te quedes con la idea de que Celia siempre supo rodearse de talento, de gente que amaba la música tanto como ella. Juntos, construyeron un legado que sigue inspirando a generaciones de músicos. Ahora déjame contarte una historia más íntima, más personal. Detrás de la sonrisa, detrás del azúcar, detrás de la energía arrolladora, Celia cargaba con un dolor profundo. Un dolor que pocas veces mostró en público, pero que siempre estuvo presente en su vida. Me refiero a su infertilidad, a su incapacidad para tener hijos. Un golpe duro para cualquier mujer, pero especialmente doloroso para Celia, que amaba a los niños y soñaba con formar una familia. ¿Te imaginas lo que significó para ella no poder cumplir ese sueño? Pero Celia, como siempre, encontró la forma de transformar ese dolor en amor. Ella y Pedro, su eterno compañero, su esposo, su representante, su amigo, decidieron adoptar a sus sobrinos, a los hijos de sus hermanos. Los criaron como si fueran suyos, les dieron todo su amor, todo su cariño. Y así Celia encontró una forma de llenar ese vacío, de sentirse madre, de dejar su huella en el mundo. Y luego estaba la soledad, esa compañera silenciosa que siempre acompaña a los artistas. Celia, a pesar de estar rodeada de gente, de fans, de amigos, a menudo se sentía sola. El exilio, la distancia de su tierra, la ausencia de su madre, que falleció en Cuba en abril de 1962, todo eso pesaba sobre sus hombros. Intentó regresar, pero el régimen se lo impidió, cristalizando su exilio anticastrista. En esos momentos de soledad, Celia buscaba consuelo en la música, en la religión, en la fe. Ella era una mujer muy espiritual, creyente en Dios, en la Virgen, en los santos. Rezaba, cantaba, se aferraba a su fe para superar los momentos difíciles. Y así, con la ayuda de su fe y el amor de Pedro, Celia logró sobrellevar el dolor y seguir adelante, siempre con una sonrisa en los labios y un azúcar en el corazón. Toma un respiro, cierra los ojos por un momento. ¿Sientes esa mezcla de alegría y tristeza que emanaba de Celia? Esa era su esencia, su alma, su verdad. Ahora hablemos de otra batalla que Celia libró a lo largo de su vida, la lucha contra el machismo. En un mundo dominado por hombres, donde las mujeres eran relegadas a un segundo plano, Celia se abrió paso a fuerza de talento, de carisma, de personalidad. Imagínate lo difícil que debió ser para ella, en los años 50 y 60, destacar en un ambiente musical dominado por hombres. Los directores de orquesta, los productores, los empresarios, todos eran hombres. Y muchos de ellos no veían con buenos ojos que una mujer, y encima negra, se convirtiera en una estrella. Pero Celia no se amilanó. Con su voz potente, con su presencia escénica arrolladora, con su personalidad arrolladora, se ganó el respeto de todos. Demostró que una mujer podía ser tan talentosa, tan exitosa como cualquier hombre. Y así, poco a poco, fue rompiendo barreras, abriendo camino a otras mujeres que soñaban con triunfar en la música. Celia no se consideraba una feminista, pero con su ejemplo, con su trayectoria, hizo más por la igualdad de género que muchos discursos. Ella demostró que las mujeres podían ser líderes, que podían ser creativas, que podían ser exitosas. Y lo hizo sin perder su feminidad, sin renunciar a su alegría, sin dejar de ser ella misma. En 1948, con tan solo 23 años, ya demostraba su valía al ser contratada por el grupo Mulatas de Fuego. ¿Y qué decir de su paso por la Sonora Matancera, donde se convirtió en la vocalista principal en 1950, un hito en una orquesta dominada por hombres?
Celia fue una pionera, una adelantada a su tiempo, una mujer que inspiró a miles de mujeres a luchar por sus sueños. Y por eso su legado es tan importante, tan valioso, tan relevante. Pero no todo fue alegría y éxito en la vida de Celia. Como te decía antes, ella cargaba con un dolor profundo, una herida que nunca cicatrizó del todo, el exilio, la nostalgia por su tierra natal. Cuba siempre estuvo presente en su corazón, en su mente, en su alma. A pesar de los años que pasó fuera de la isla, nunca olvidó sus raíces, sus costumbres, su gente. Siempre hablaba de Cuba con amor, con nostalgia, con esperanza. La Revolución cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959, marcó un antes y un después en su vida. Al principio, Celia, como muchos cubanos, sintió esperanza, ilusión, pero pronto se dio cuenta de que el régimen de Fidel Castro no era lo que ella esperaba. La libertad de expresión se vio restringida, la represión política se intensificó, la vida en la isla se hizo cada vez más difícil. Y así Celia tomó la difícil decisión de no regresar a Cuba. Partió hacia México en 1960 con la Sonora Matancera, pero ya sabía que no volvería. Dejaba atrás a su familia, a sus amigos, a su tierra. Dejaba atrás una parte de sí misma. Ese exilio forzado la marcó para siempre. La nostalgia por Cuba se convirtió en una sombra que la acompañó durante toda su vida. A pesar de los éxitos, de los premios, del reconocimiento internacional, Celia nunca dejó de soñar con volver a su isla, con caminar por las calles de La Habana, con sentir el calor de su gente. Ese anhelo perpetuo por su tierra natal se reflejaba en su música, en sus canciones, en su forma de ser. Celia cantaba a Cuba con pasión, con amor, con dolor. Sus canciones eran un homenaje a su tierra, a su cultura, a su identidad. Y así Celia Cruz se convirtió en un símbolo del exilio cubano, en la voz de los que añoraban su tierra, en la esperanza de los que soñaban con un futuro mejor para Cuba. Una voz que, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, sigue resonando con fuerza en cada corazón cubano. La Habana, ese crisol de ritmos y nostalgias, te había marcado para siempre, Celia. Te habías ido un 15 de julio de 1960, con la Sonora Matancera rumbo a México, pero una parte de ti se quedó atrapada entre el malecón y las calles de Santos Suárez, aquel barrio donde naciste un 21 de octubre, ya fuera de 1924 o 1925, según los vaivenes de la memoria. Un sorbo de café. ¿Te parece para que sigamos este relato? Y ahora lejos, la nostalgia era un perfume agridulce que impregnaba cada nota, cada canción. Sabías que no podías volver, que tus críticas al régimen te habían cerrado las puertas de tu hogar, especialmente tras la dolorosa partida de tu madre en abril de 1962, un golpe que te impidieron amortiguar en el calor familiar. El exilio se había convertido en tu destino, y Nueva York, tu refugio desde 1960. Tras un año en México, pero en tu corazón Cuba seguía latiendo con fuerza. ¿Qué era el azúcar, sino la esencia misma de tu espíritu, un grito liberador, un torrente de energía que brotaba desde lo más profundo de tu ser y contagiaba a todo aquel que te escuchaba? Era la Cuba que llevabas dentro, esa Cuba dulce y amarga, vibrante y melancólica, que se negaba a ser silenciada. Era un recordatorio constante de tus raíces, de tu identidad, de tu historia. Un trago de agua fresca para continuar. Dicen que todo comenzó de forma espontánea, como una improvisación durante una presentación. Algunos cuentan que fue en respuesta a un camarero que te preguntaba si tomabas café con o sin azúcar. Otros, que simplemente surgió de la alegría desbordante que sentías al conectar con el público. Sea cual sea la verdad, el azúcar se convirtió en tu sello personal, en tu grito de guerra, en el símbolo de tu música y de tu personalidad arrolladora. Era un grito que resonaba en cada escenario, desde los clubes más pequeños de Nueva York hasta los grandes estadios de Latinoamérica. Un grito que encendía la chispa en los corazones de tus seguidores, que los invitaba a bailar, a cantar, a celebrar la vida. Era un grito que desafiaba la tristeza, la nostalgia, la opresión. Era un grito de esperanza, de resistencia, de libertad. Y así el azúcar se convirtió en una bandera, en un himno, en un grito de unidad para todos los latinos, sin importar su origen, su raza, su condición social.
Era un grito que trascendía fronteras, que unía culturas, que celebraba la diversidad. Era un grito que te consagró como la reina de la salsa, como la guarachera de Cuba, como la voz de un pueblo que se negaba a ser silenciado. Una pausa breve para respirar hondo. Tu talento, Celia, era innegable. Desde aquellos concursos radiales en La Habana, donde ganabas pasteles con tu voz, hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, tu camino fue una ascensión constante hacia la gloria. El 3 de agosto de 1950, tu unión a la Sonora Matancera marcó el inicio de una era dorada en la música cubana, y la década de 1950 te catapultó a la fama internacional, incluso bajo el régimen de Batista. Y luego, tras tu partida de Cuba, te reinventaste, te adaptaste, te superaste. Los años 70 te encontraron colaborando con Tito Puente, impulsando la salsa de los 70 y conquistando al público anglo y europeo. Tu vínculo con la Fania iStars te consolidó como una figura clave de la música latina en Estados Unidos. Y los premios, los reconocimientos, comenzaron a llover. En 1989 llegó tu primer Grammy por Ritmo en el Corazón, un galardón que celebraste con la humildad y la alegría que te caracterizaban. Luego vendrían muchos más, incluyendo 3 Grammy latinos y un segundo Grammy estadounidense por La Negra Tiene Tumbao en 2002. La Medalla Nacional de las Artes, que recibiste de manos del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca en 1994, fue otro hito en tu carrera. ¿Y qué decir de los doctorados honoris causa que te otorgaron universidades como Yale, Florida International University y la Universidad de Miami? Reconocimientos académicos que celebraban no solo tu talento musical, sino también tu impacto cultural y tu compromiso con la comunidad latina. Un instante para cerrar los ojos y escuchar tu voz. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, lo que realmente te llenaba el alma era el amor incondicional de tu público. Ese cariño sincero, esa conexión profunda que establecías con cada persona que te escuchaba cantar. Sentías su energía, sus emociones, sus alegrías y sus tristezas, y a través de tu música les devolvías una dosis de esperanza, de alegría, de consuelo. Ese amor del público era tu mayor tesoro, tu mayor recompensa. Era lo que te impulsaba a seguir adelante, a superar los obstáculos, a mantener viva la llama de la música y de la cultura latina. Era lo que te hacía sentir orgullosa de ser Celia Cruz, la reina de la salsa, la guarachera de Cuba. Un respiro profundo para seguir adelante. El tiempo inexorable seguía su curso. A pesar de la energía inagotable que te caracterizaba, sabías que el cuerpo, tarde o temprano, pasaría factura. Y así fue. En 2002, durante una presentación en México, comenzaste a sentir fuertes dolores de cabeza. Los médicos te diagnosticaron un tumor cerebral. La noticia fue un golpe duro, pero no te derrumbaste. Te enfrentaste a la enfermedad con valentía, con optimismo, con la misma fuerza que habías demostrado a lo largo de tu vida. Te sometiste a cirugías, a tratamientos, a terapias, pero sabías que el destino estaba escrito. Tu última aparición pública fue el 13 de marzo de 2003. A pesar de tu estado de salud, subiste al escenario y cantaste con la misma pasión y entrega de siempre. Era como si quisieras despedirte de tu público, agradecerles por tantos años de amor y de apoyo. Era como si quisieras dejarles un último regalo, una última dosis de tu música y de tu alegría. Y luego te retiraste a tu hogar en Fort Lee, Nueva Jersey, rodeada del cariño de tu esposo, Pedro Knight, y de tus seres queridos. El 16 de julio de 2003, rodeada de amor, cerraste los ojos para siempre. La reina de la salsa, la guarachera de Cuba, se había ido, pero su legado, su música, su espíritu seguirían vivos para siempre. ¿Necesitas un momento? Tómalo, por favor. Tu partida, Celia, dejó un vacío inmenso en el mundo de la música latina. Pero tu legado, tu música, tu espíritu se mantienen vivos, vibrantes, presentes en cada rincón del planeta. Tus canciones siguen sonando en las radios, en las discotecas, en las fiestas familiares. Tus discos siguen vendiéndose, tus videos siguen reproduciéndose. Tu voz sigue emocionando, inspirando, alegrando a millones de personas.
Has trascendido generaciones, has conquistado corazones, has dejado una huella imborrable en la historia de la música. Eres un ícono, un símbolo, una leyenda. Eres Celia Cruz, la reina de la salsa, la guarachera de Cuba. Tu música es un legado que seguirá transmitiéndose de padres a hijos, de abuelos a nietos. Un legado que celebrará la cultura latina, que unirá a los pueblos, que promoverá la paz y la armonía. Y así tu voz seguirá resonando en el tiempo, recordándonos que la música es un lenguaje universal, que puede superar barreras, que puede transformar vidas. Una melodía suave para calmar el alma. No podemos olvidar, Celia, tu profunda conexión con la santería, esa religión ancestral que te acompañó a lo largo de tu vida y que te brindó protección, guía y fortaleza. Para ti, la santería no era solo una creencia, sino una forma de vida. Era una conexión con tus ancestros, con tus raíces africanas, con los orisas, esas deidades que representan las fuerzas de la naturaleza. Antes de cada presentación, te entregabas a tus rituales de preparación, invocando a los orisas, pidiendo su bendición, agradeciendo su protección. Te vestías con tus trajes coloridos, te adornabas con tus pelucas extravagantes, te maquillabas con esmero. Era como si te transformaras en una sacerdotisa, en una mensajera de los dioses. Y al subir al escenario, sentías la energía de los orisas, la fuerza de tus ancestros, el amor de tu público. Era como si te convirtieras en un canal, en un vehículo, a través del cual fluía la música, la alegría, la esperanza. La santería te brindaba la confianza, la seguridad, la paz interior que necesitabas para enfrentar los desafíos de la vida y para mantener viva la llama de tu talento. Era tu fuente de inspiración, tu refugio espiritual, tu conexión con lo divino. Y así, Celia, tu legado perdura impregnado de ritmo, sabor y una conexión espiritual que sigue iluminando al mundo. Un momento de silencio para honrar tu memoria. La Habana, ese crisol de ritmos y nostalgias, te había marcado para siempre, Celia. Te habías ido un 15 de julio de 1960, con la Sonora Matancera rumbo a México, pero una parte de ti se quedó atrapada entre el malecón y las calles de Santos Suárez, aquel barrio donde naciste un 21 de octubre, ya fuera de 1924 o 1925, según los vaivenes de la memoria. Un sorbo de café. ¿Te parece, para que sigamos este relato? Y ahora lejos, la nostalgia era un perfume agridulce que impregnaba cada nota, cada canción. Sabías que no podías volver, que tus críticas al régimen te habían cerrado las puertas de tu hogar, especialmente tras la dolorosa partida de tu madre en abril de 1962, un golpe que te impidieron amortiguar en el calor familiar. El exilio se había convertido en tu destino, y Nueva York, tu refugio desde 1960. Tras un año en México, pero en tu corazón, Cuba seguía latiendo con fuerza. ¿Qué era el azúcar, sino la esencia misma de tu espíritu, un grito liberador, un torrente de energía que brotaba desde lo más profundo de tu ser y contagiaba a todo aquel que te escuchaba? Era la Cuba que llevabas dentro, esa Cuba dulce y amarga, vibrante y melancólica, que se negaba a ser silenciada. Era un recordatorio constante de tus raíces, de tu identidad, de tu historia. Un trago de agua fresca para continuar. Dicen que todo comenzó de forma espontánea, como una improvisación durante una presentación. Algunos cuentan que fue en respuesta a un camarero que te preguntaba si tomabas café con o sin azúcar. Otros, que simplemente surgió de la alegría desbordante que sentías al conectar con el público. Sea cual sea la verdad, el azúcar se convirtió en tu sello personal, en tu grito de guerra, en el símbolo de tu música y de tu personalidad arrolladora. Era un grito que resonaba en cada escenario, desde los clubes más pequeños de Nueva York hasta los grandes estadios de Latinoamérica. Un grito que encendía la chispa en los corazones de tus seguidores, que los invitaba a bailar, a cantar, a celebrar la vida. Era un grito que desafiaba la tristeza, la nostalgia, la opresión. Era un grito de esperanza, de resistencia, de libertad. Y así el azúcar se convirtió en una bandera, en un himno, en un grito de unidad para todos los latinos, sin importar su origen, su raza, su condición social.
Era un grito que trascendía fronteras, que unía culturas, que celebraba la diversidad. Era un grito que te consagró como la reina de la salsa, como la guarachera de Cuba, como la voz de un pueblo que se negaba a ser silenciado. Una pausa breve para respirar hondo. Tu talento, Celia, era innegable. Desde aquellos concursos radiales en La Habana, donde ganabas pasteles con tu voz, hasta los escenarios más prestigiosos del mundo, tu camino fue una ascensión constante hacia la gloria. El 3 de agosto de 1950, tu unión a la Sonora Matancera marcó el inicio de una era dorada en la música cubana, y la década de 1950 te catapultó a la fama internacional, incluso bajo el régimen de Batista. Y luego, tras tu partida de Cuba, te reinventaste, te adaptaste, te superaste. Los años 70 te encontraron colaborando con Tito Puente, impulsando la salsa de los 70 y conquistando al público anglo y europeo. Tu vínculo con la Fania iStars te consolidó como una figura clave de la música latina en Estados Unidos. Y los premios, los reconocimientos, comenzaron a llover. En 1989 llegó tu primer Grammy por Ritmo en el Corazón, un galardón que celebraste con la humildad y la alegría que te caracterizaban. Luego vendrían muchos más, incluyendo 3 Grammy latinos y un segundo Grammy estadounidense por La Negra Tiene Tumbao en 2002. La Medalla Nacional de las Artes, que recibiste de manos del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca en 1994, fue otro hito en tu carrera. ¿Y qué decir de los doctorados honoris causa que te otorgaron universidades como Yale, Florida International University y la Universidad de Miami? Reconocimientos académicos que celebraban no solo tu talento musical, sino también tu impacto cultural y tu compromiso con la comunidad latina. Un instante para cerrar los ojos y escuchar tu voz. Pero más allá de los premios y los reconocimientos, lo que realmente te llenaba el alma era el amor incondicional de tu público. Ese cariño sincero, esa conexión profunda que establecías con cada persona que te escuchaba cantar. Sentías su energía, sus emociones, sus alegrías y sus tristezas, y a través de tu música les devolvías una dosis de esperanza, de alegría, de consuelo. Ese amor del público era tu mayor tesoro, tu mayor recompensa. Era lo que te impulsaba a seguir adelante, a superar los obstáculos, a mantener viva la llama de la música y de la cultura latina. Era lo que te hacía sentir orgullosa de ser Celia Cruz, la reina de la salsa, la guarachera de Cuba. Un respiro profundo para seguir adelante. El tiempo inexorable seguía su curso. A pesar de la energía inagotable que te caracterizaba, sabías que el cuerpo, tarde o temprano, pasaría factura. Y así fue. En 2002, durante una presentación en México, comenzaste a sentir fuertes dolores de cabeza. Los médicos te diagnosticaron un tumor cerebral. La noticia fue un golpe duro, pero no te derrumbaste. Te enfrentaste a la enfermedad con valentía, con optimismo, con la misma fuerza que habías demostrado a lo largo de tu vida. Te sometiste a cirugías, a tratamientos, a terapias, pero sabías que el destino estaba escrito. Tu última aparición pública fue el 13 de marzo de 2003. A pesar de tu estado de salud, subiste al escenario y cantaste con la misma pasión y entrega de siempre. Era como si quisieras despedirte de tu público, agradecerles por tantos años de amor y de apoyo. Era como si quisieras dejarles un último regalo, una última dosis de tu música y de tu alegría. Y luego te retiraste a tu hogar en Fort Lee, Nueva Jersey, rodeada del cariño de tu esposo, Pedro Knight, y de tus seres queridos. El 16 de julio de 2003, rodeada de amor, cerraste los ojos para siempre. La reina de la salsa, la guarachera de Cuba, se había ido, pero su legado, su música, su espíritu seguirían vivos para siempre. ¿Necesitas un momento? Tómalo, por favor. Tu partida, Celia, dejó un vacío inmenso en el mundo de la música latina. Pero tu legado, tu música, tu espíritu se mantienen vivos, vibrantes, presentes en cada rincón del planeta. Tus canciones siguen sonando en las radios, en las discotecas, en las fiestas familiares. Tus discos siguen vendiéndose, tus videos siguen reproduciéndose. Tu voz sigue emocionando, inspirando, alegrando a millones de personas.
Has trascendido generaciones, has conquistado corazones, has dejado una huella imborrable en la historia de la música. Eres un ícono, un símbolo, una leyenda. Eres Celia Cruz, la reina de la salsa, la guarachera de Cuba. Tu música es un legado que seguirá transmitiéndose de padres a hijos, de abuelos a nietos. Un legado que celebrará la cultura latina, que unirá a los pueblos, que promoverá la paz y la armonía. Y así tu voz seguirá resonando en el tiempo, recordándonos que la música es un lenguaje universal, que puede superar barreras, que puede transformar vidas. Una melodía suave para calmar el alma. No podemos olvidar, Celia, tu profunda conexión con la santería, esa religión ancestral que te acompañó a lo largo de tu vida y que te brindó protección, guía y fortaleza. Para ti, la santería no era solo una creencia, sino una forma de vida. Era una conexión con tus ancestros, con tus raíces africanas, con los orisas, esas deidades que representan las fuerzas de la naturaleza. Antes de cada presentación, te entregabas a tus rituales de preparación, invocando a los orisas, pidiendo su bendición, agradeciendo su protección. Te vestías con tus trajes coloridos, te adornabas con tus pelucas extravagantes, te maquillabas con esmero. Era como si te transformaras en una sacerdotisa, en una mensajera de los dioses. Y al subir al escenario, sentías la energía de los orisas, la fuerza de tus ancestros, el amor de tu público. Era como si te convirtieras en un canal, en un vehículo, a través del cual fluía la música, la alegría, la esperanza. La santería te brindaba la confianza, la seguridad, la paz interior que necesitabas para enfrentar los desafíos de la vida y para mantener viva la llama de tu talento. Era tu fuente de inspiración, tu refugio espiritual, tu conexión con lo divino. Y así, Celia, tu legado perdura impregnado de ritmo, sabor y una conexión espiritual que sigue iluminando al mundo. Un momento de silencio para honrar tu memoria. Descansa un momento, respira hondo. Y te dejabas llevar, Celia. Era como si el espíritu de la rumba, nacido en los barrios obreros de La Habana donde creciste, tomara posesión de ti. Aquel barrio de Santos Suárez, donde un 21 de octubre de 1924, o tal vez 1925, la memoria a veces juega esas bromas. Simón y Catalina te vieron nacer, Celia Caridad Cruz Alfonso. Ahí, entre el bullicio y la necesidad, la música era refugio y celebración. Imagino esas primeras melodías impregnando tus oídos, los concursos radiales donde ganabas pasteles, preludio de la inmensa torta de éxitos que te aguardaba. En el escenario te entregabas al soneo como quien se abandona a un trance. No era mera improvisación, era una conversación profunda con la música, con el público, con los orisas que te guiaban. Era como si cada frase, cada azúcar, fuera un conjuro, una plegaria, un agradecimiento. Recordabas quizás aquellos tiempos con las mulatas de fuego de Roderico Rodney Neira, allá por 1948. Cuando debutaste y grabaste tus primeras canciones en tierras lejanas como Venezuela y México, compartiendo escenario con Xiomara Alfaro y Elena Burke. Un despertar, un preludio. El soneo, Celia, era tu manera de dialogar con la divinidad. Era una conexión directa, sin intermediarios, una ofrenda de tu talento a las fuerzas que te impulsaban. Era la voz de tu alma, libre y sin ataduras, elevándose por encima de las dificultades, de las nostalgias, de los silencios impuestos. Era el eco de Cuba, de esa isla que amabas y de la que te separaron las circunstancias políticas. Aunque el 1 de enero de 1959 la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara trajo cambios, tu arte trascendió cualquier ideología. Piensa en ello un instante. Te vestías para la ocasión, te adornabas con lentejuelas que atrapaban la luz y la devolvían multiplicada, creando un aura de fantasía y poder. Cada peluca era una corona, un símbolo de tu reinado indiscutible. No era vanidad, Celia. Era una armadura, una protección contra las miradas curiosas, contra los juicios ajenos. Era una forma de transmutarte, de dejar atrás a Celia Caridad y convertirte en Celia Cruz, la reina, la diosa, el icono. Recordabas, seguramente, aquellos primeros años con la Sonora Matancera, a partir del 3 de agosto de 1950, gracias al ojo visionario de Rafael Sotolongo.
Eras la voz que faltaba, el complemento perfecto para la orquesta más popular de Cuba. Y durante la década de 1950, bajo el régimen de Batista, tu estrella brilló con fuerza, cruzando fronteras y conquistando corazones. Descansa ahora, cierra los ojos un instante. El vestuario era tu lienzo, tu manera de expresarte sin palabras. Cada color, cada textura, cada brillo contaba una historia. Era una declaración de intenciones, un manifiesto de tu alegría, de tu vitalidad, de tu amor por la vida. Era una forma de celebrar la cultura afrocubana, de honrar a tus ancestros, de reivindicar tu identidad. Y cuando te veías en el espejo, lista para salir al escenario, te sentías invencible. Capaz de conquistar el mundo con tu voz y tu presencia. Era tu escudo, tu máscara, tu refugio. Y luego estaba el público, Celia. Aquel amor incondicional que te abrazaba en cada presentación, en cada concierto, en cada disco. Era tu combustible, tu fuente de energía vital. Sentías su calor, su admiración, su cariño. Te alimentabas de sus aplausos, de sus gritos, de sus sonrisas. Eran ellos, tu gente, la razón por la que te entregabas por completo en cada actuación. El 15 de julio de 1960, cuando partiste de La Habana hacia Ciudad de México con la Sonora Matancera, quizás presentías que ese sería el inicio de un largo camino lejos de tu tierra. Recordabas, seguramente, a cada uno de esos rostros que te seguían a donde fueras, desde aquellos tiempos en Cuba hasta tus últimos conciertos en Estados Unidos. Sabías que tu música era un puente, una conexión entre generaciones, entre culturas, entre corazones. Y te sentías agradecida, honrada, privilegiada de poder compartir tu talento con el mundo. Esa conexión con tus fans te daba fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Era un pacto tácito, una promesa de amor eterno. No olvidabas que en 1960 pediste asilo político en Nueva York tras un año en México, estableciéndote en Estados Unidos. Respira lentamente. Tu longevidad, Celia, no era un secreto guardado bajo llave. Era una combinación de disciplina, fe y amor. Una vida ordenada, dedicada a tu pasión, pero también al descanso, a la alimentación saludable, al cuidado de tu cuerpo y tu mente. La fe, esa creencia inquebrantable en algo superior, en una fuerza que te guiaba y te protegía. Y el amor, sobre todo el de Pedro Canacht, tu compañero inseparable, tu esposo, tu manager, tu amigo, tu confidente. Aquel trompetista de la Sonora Matancera con quien te casaste el 14 de julio de 1962 en Nueva York. El Pedro era tu roca, tu apoyo incondicional, tu complemento perfecto. Juntos construyeron un imperio, una historia de amor que trascendió el tiempo y la distancia. Él te entendía, te admiraba, te amaba por encima de todo. Y tú a él, Celia. Era una relación de respeto mutuo, de admiración, de complicidad. Él era tu mejor crítico, tu mayor fan, tu eterno enamorado. Su presencia a tu lado te daba seguridad, te daba paz. Te daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Pero también existían silencios, Celia. Espacios vacíos entre las notas, miedos ocultos tras la sonrisa, inseguridades disfrazadas de lentejuelas. Eras humana, vulnerable como todos nosotros. Quizás te atormentaba la nostalgia por tu tierra, por tu familia, por aquellos años felices en Cuba. Tal vez te dolía el exilio, la imposibilidad de regresar, de abrazar a tus seres queridos. Recordabas con certeza el fallecimiento de tu madre en Cuba en abril de 1962, y cómo tus críticas al régimen te impidieron regresar. Permítete un instante de calma. Y aunque brillabas con luz propia, como cuando te uniste a Fania iStars, o en 1989, cuando ganaste tu primer Grammy por Ritmo en el Corazón, o cuando colaboraste con los fabulosos Cadillacs en Vasos Vacíos en 1988, experimentando con el rock, no eras inmune a las dudas, a las incertidumbres, a los fantasmas del pasado. Eras una mujer fuerte, decidida, valiente, pero también sensible, emotiva. Vulnerable. Era Celia Cruz, la reina de la salsa, pero también Celia Caridad, la niña que creció en un barrio obrero de La Habana soñando con cantar y conquistar el mundo. Una niña que en 1963 canceló su contrato con Secco Records y firmó con Tico Records, buscando nuevos horizontes. Una mujer que en 1965 se separó de la Sonora Matancera tras 15 años de éxitos, iniciando su carrera como solista.
Esos silencios, Celia, eran parte de ti, de tu humanidad. Eran el contrapunto necesario para apreciar la alegría, la vitalidad, el brillo de tu música. Eran el recordatorio de que detrás del icono existía una persona real, con sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Y eras consciente de que, a pesar de todo, habías logrado construir un legado imborrable, una huella imborrable en la historia de la música latina. Una mujer que en los años 70 grabó álbumes con Tito Puente, impulsando la salsa de los 70 y atrayendo al público anglo y europeo. Descansa profundamente. Y así, Celia, tu legado perdura. Un legado de ritmo, de sabor, de alegría, pero también de lucha, de resistencia, de superación. Un legado de amor por la música, por la vida, por tu gente. En 1994 recibiste la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, un reconocimiento a tu trayectoria, a tu contribución a la cultura estadounidense. Obtuviste 3 doctorados honoris causa de Yale, Florida International University y Universidad de Miami, un honor reservado para los grandes. En 2002 lanzaste La Negra Tiene Tumbao, ganando tu 3er Grammy Latino y 2º Grammy estadounidense, demostrando que tu talento seguía intacto. Tu voz sigue resonando en cada rincón del mundo, inspirando a nuevas generaciones de músicos y artistas. Tu imagen sigue brillando en cada escenario, en cada fotografía, en cada video, y tu espíritu sigue vivo en cada corazón que se emociona con tu música, que se contagia de tu alegría, que se inspira en tu ejemplo. Y aunque el 16 de julio de 2003 partiste de este mundo en Fort Lee, a causa de un cáncer cerebral, tu última aparición pública fue el 13 de marzo de 2003, dejando un vacío irreemplazable. Hoy sabemos que la reina de la salsa y guarachera de Cuba vive en cada nota, en cada baile, en cada azúcar que se grita en tu honor. Descansa un momento, respira hondo. Y te dejabas llevar, Celia. Era como si el espíritu de la rumba, nacido en los barrios obreros de La Habana donde creciste, tomara posesión de ti. Aquel barrio de Santos Suárez, donde un 21 de octubre de 1924, o tal vez 1925, la memoria a veces juega esas bromas. Simón y Catalina te vieron nacer, Celia Caridad Cruz Alfonso. Ahí, entre el bullicio y la necesidad, la música era refugio y celebración. Imagino esas primeras melodías impregnando tus oídos, los concursos radiales donde ganabas pasteles, preludio de la inmensa torta de éxitos que te aguardaba. En el escenario te entregabas al soneo como quien se abandona a un trance. No era mera improvisación, era una conversación profunda con la música, con el público, con los orisas que te guiaban. Era como si cada frase, cada azúcar, fuera un conjuro, una plegaria, un agradecimiento. Recordabas quizás aquellos tiempos con las mulatas de fuego de Roderico Rodney Neira allá por 1948. Cuando debutaste y grabaste tus primeras canciones en tierras lejanas como Venezuela y México, compartiendo escenario con Xiomara Alfaro y Elena Burke. Un despertar, un preludio. El soneo, Celia, era tu manera de dialogar con la divinidad. Era una conexión directa, sin intermediarios, una ofrenda de tu talento a las fuerzas que te impulsaban. Era la voz de tu alma, libre y sin ataduras, elevándose por encima de las dificultades, de las nostalgias, de los silencios impuestos. Era el eco de Cuba, de esa isla que amabas y de la que te separaron las circunstancias políticas. Aunque el 1 de enero de 1959 la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara trajo cambios, tu arte trascendió cualquier ideología. Piensa en ello un instante. Te vestías para la ocasión, te adornabas con lentejuelas que atrapaban la luz y la devolvían multiplicada, creando un aura de fantasía y poder. Cada peluca era una corona, un símbolo de tu reinado indiscutible. No era vanidad, Celia. Era una armadura, una protección contra las miradas curiosas, contra los juicios ajenos. Era una forma de transmutarte, de dejar atrás a Celia Caridad y convertirte en Celia Cruz, la reina, la diosa, el icono. Recordabas, seguramente, aquellos primeros años con la Sonora Matancera, a partir del 3 de agosto de 1950, gracias al ojo visionario de Rafael Sotolongo. Eras la voz que faltaba, el complemento perfecto para la orquesta más popular de Cuba.
Y durante la década de 1950, bajo el régimen de Batista, tu estrella brilló con fuerza, cruzando fronteras y conquistando corazones. Descansa ahora, cierra los ojos un instante. El vestuario era tu lienzo, tu manera de expresarte sin palabras. Cada color, cada textura, cada brillo contaba una historia. Era una declaración de intenciones, un manifiesto de tu alegría, de tu vitalidad, de tu amor por la vida. Era una forma de celebrar la cultura afrocubana, de honrar a tus ancestros, de reivindicar tu identidad. Y cuando te veías en el espejo, lista para salir al escenario, te sentías invencible. Capaz de conquistar el mundo con tu voz y tu presencia. Era tu escudo, tu máscara, tu refugio. Y luego estaba el público, Celia. Aquel amor incondicional que te abrazaba en cada presentación, en cada concierto, en cada disco. Era tu combustible, tu fuente de energía vital. Sentías su calor, su admiración, su cariño. Te alimentabas de sus aplausos, de sus gritos, de sus sonrisas. Eran ellos, tu gente, la razón por la que te entregabas por completo en cada actuación. El 15 de julio de 1960, cuando partiste de La Habana hacia Ciudad de México con la Sonora Matancera, quizás presentías que ese sería el inicio de un largo camino lejos de tu tierra. Recordabas, seguramente, a cada uno de esos rostros que te seguían a donde fueras, desde aquellos tiempos en Cuba hasta tus últimos conciertos en Estados Unidos. Sabías que tu música era un puente, una conexión entre generaciones, entre culturas, entre corazones. Y te sentías agradecida, honrada, privilegiada de poder compartir tu talento con el mundo. Esa conexión con tus fans te daba fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Era un pacto tácito, una promesa de amor eterno. No olvidabas que en 1960 pediste asilo político en Nueva York tras un año en México, estableciéndote en Estados Unidos. Respira lentamente. Tu longevidad, Celia, no era un secreto guardado bajo llave. Era una combinación de disciplina, fe y amor. Una vida ordenada, dedicada a tu pasión, pero también al descanso, a la alimentación saludable, al cuidado de tu cuerpo y tu mente. La fe, esa creencia inquebrantable en algo superior, en una fuerza que te guiaba y te protegía. Y el amor, sobre todo el de Pedro Canacht, tu compañero inseparable, tu esposo, tu manager, tu amigo, tu confidente. Aquel trompetista de la Sonora Matancera con quien te casaste el 14 de julio de 1962 en Nueva York. El Pedro era tu roca, tu apoyo incondicional, tu complemento perfecto. Juntos construyeron un imperio, una historia de amor que trascendió el tiempo y la distancia. Él te entendía, te admiraba, te amaba por encima de todo. Y tú a él, Celia. Era una relación de respeto mutuo, de admiración, de complicidad. Él era tu mejor crítico, tu mayor fan, tu eterno enamorado. Su presencia a tu lado te daba seguridad, te daba paz. Te daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Pero también existían silencios, Celia. Espacios vacíos entre las notas, miedos ocultos tras la sonrisa, inseguridades disfrazadas de lentejuelas. Eras humana, vulnerable como todos nosotros. Quizás te atormentaba la nostalgia por tu tierra, por tu familia, por aquellos años felices en Cuba. Tal vez te dolía el exilio, la imposibilidad de regresar, de abrazar a tus seres queridos. Recordabas con certeza el fallecimiento de tu madre en Cuba en abril de 1962. Y cómo tus críticas al régimen te impidieron regresar. Permítete un instante de calma. Y aunque brillabas con luz propia, como cuando te uniste a Fania iStars, o en 1989, cuando ganaste tu primer Grammy por Ritmo en el Corazón, o cuando colaboraste con los fabulosos Cadillacs en Vasos Vacíos en 1988, experimentando con el rock, no eras inmune a las dudas, a las incertidumbres, a los fantasmas del pasado. Eras una mujer fuerte, decidida, valiente, pero también sensible, emotiva. Vulnerable. Era Celia Cruz, la reina de la salsa, pero también Celia Caridad, la niña que creció en un barrio obrero de La Habana soñando con cantar y conquistar el mundo. Una niña que en 1963 canceló su contrato con Secco Records y firmó con Tico Records, buscando nuevos horizontes. Una mujer que en 1965 se separó de la Sonora Matancera tras 15 años de éxitos, iniciando su carrera como solista. Esos silencios, Celia, eran parte de ti, de tu humanidad.
Eran el contrapunto necesario para apreciar la alegría, la vitalidad, el brillo de tu música. Eran el recordatorio de que detrás del icono existía una persona real, con sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Y eras consciente de que, a pesar de todo, habías logrado construir un legado imborrable, una huella imborrable en la historia de la música latina. Una mujer que en los años 70 grabó álbumes con Tito Puente, impulsando la salsa de los 70 y atrayendo al público anglo y europeo. Descansa profundamente. Y así, Celia, tu legado perdura. Un legado de ritmo, de sabor, de alegría, pero también de lucha, de resistencia, de superación. Un legado de amor por la música, por la vida, por tu gente. En 1994 recibiste la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, un reconocimiento a tu trayectoria, a tu contribución a la cultura estadounidense. Obtuviste 3 doctorados honoris causa de Yale, Florida International University y Universidad de Miami, un honor reservado para los grandes. En 2002 lanzaste La Negra Tiene Tumbao, ganando tu 3er Grammy Latino y 2º Grammy estadounidense, demostrando que tu talento seguía intacto. Tu voz sigue resonando en cada rincón del mundo, inspirando a nuevas generaciones de músicos y artistas. Tu imagen sigue brillando en cada escenario, en cada fotografía, en cada video, y tu espíritu sigue vivo en cada corazón que se emociona con tu música, que se contagia de tu alegría, que se inspira en tu ejemplo. Y aunque el 16 de julio de 2003 partiste de este mundo en Fort Lee, a causa de un cáncer cerebral. Tu última aparición pública fue el 13 de marzo de 2003, dejando un vacío irreemplazable. Hoy sabemos que la reina de la salsa y guarachera de Cuba vive en cada nota, en cada baile, en cada azúcar que se grita en tu honor. Quédate un momento, cierra los ojos, respira hondo. La noche es larga y el camino recorrido aún más. Pero antes de seguir adelante, es necesario volver la mirada hacia esos rincones del alma que definieron a la Celia que todos conocemos. Esas pequeñas grandes historias que, hilvanadas con el hilo del tiempo, conforman el tapiz de una vida extraordinaria. La Habana, ese crisol de ritmos y colores, siempre latió en el corazón de Celia, incluso a miles de kilómetros de distancia. Nacida como Celia Caridad Cruz Alfonso, un 21 de octubre, ya fuera en 1924 o 1925, la verdad es que la vida la abrazó en el barrio de Santos Suárez, al abrigo de Simón y Catalina. Aquellas calles obreras, donde el son cubano se colaba por las ventanas y las risas de los niños se mezclaban con el pregón del vendedor ambulante, quedaron grabadas a fuego en su memoria. Recuerdo que me contaste cómo te encantaba participar en los concursos radiales, más que por el premio, por la emoción de cantar frente al micrófono. Y qué pasteles te ganabas. La radio, esa ventana al mundo, te abrió las puertas a un universo de posibilidades. Aquel paraíso perdido, la Cuba de tu infancia, no era solo un recuerdo melancólico. Era un refugio, una fuente inagotable de inspiración. Cada canción, cada ritmo, cada azúcar, era un pedacito de esa isla que llevabas contigo. Era una forma de mantener viva la llama de la esperanza, de recordar de dónde venías y hacia dónde querías ir. Quizás pienses en esos momentos dorados, tómate un respiro. Incluso después de aquel fatídico 15 de julio de 1960, cuando partiste de La Habana rumbo a México con la Sonora Matancera, sabiendo que quizás nunca regresarías, Cuba siguió siendo tu faro. El triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, con Fidel Castro y el Che Guevara al frente, trajo consigo cambios que, aunque inicialmente admirados por algunos, pronto te mostraron una realidad que no podías aceptar. Y así, el exilio se convirtió en tu destino, marcando un antes y un después en tu vida. Pero nunca olvidaste tu tierra. La llevabas en la voz, en el alma, en la bandera que ondeabas con orgullo en cada escenario. Cuba era tu inspiración, tu dolor, tu alegría, tu eterna musa. Pedro Canait, ese nombre que siempre pronunciabas con una sonrisa cómplice, nacido en Matanzas en 1922, llegó a tu vida como trompetista de la Sonora Matancera, y se quedó para siempre. Supe que el 14 de julio de 1962, en Nueva York, sellaron su amor en matrimonio.
Pedro no solo se convirtió en tu esposo, sino también en tu representante, tu arreglista, tu confidente, tu roca. Él fue el arquitecto silencioso de tu éxito, el hombre que te impulsó a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban, el que te recordaba tu valía cuando las dudas te asaltaban. Pedro era mucho más que un marido. Era tu compañero de viaje, tu mejor amigo, tu protector. Él conocía tus secretos, tus miedos, tus sueños. Él entendía tu silencio, tu mirada, tu sonrisa. Él te amaba incondicionalmente, con una devoción que trascendía el tiempo y la distancia. Permítete un instante de calma. Me contabas que Pedro siempre estaba ahí, en primera fila, observándote con orgullo mientras conquistabas al público con tu voz. Él era tu mayor fan, tu crítico más honesto, tu apoyo incondicional. Él te acompañó en los momentos más difíciles, como cuando te negaron el permiso para regresar a Cuba tras la muerte de tu madre en abril de 1962. Ese dolor, esa impotencia, solo pudieron ser mitigados por el amor y el apoyo de Pedro. Él sabía cómo consolarte, cómo hacerte reír, cómo recordarte que la vida seguía y que tu misión era llevar tu música al mundo. Sin Pedro, la historia de Celia Cruz no estaría completa. Él fue el complemento perfecto, la otra mitad de un todo que trascendió lo terrenal. Él fue el amor eterno que te acompañó hasta el final de tus días. Fort Lee, Nueva Jersey. Aquella casa, un refugio que construyeron juntos, ladrillo a ladrillo, canción a canción. Un espacio lleno de color, de alegría, de recuerdos. Un santuario donde la música siempre estaba presente, donde las paredes parecían vibrar al ritmo del son cubano. Me contabas que cada rincón de la casa tenía su propia historia. Los cuadros, los muebles, los adornos, cada objeto era un testigo silencioso de una vida llena de éxitos y sacrificios. Las fotografías, colgadas en las paredes, eran un álbum familiar que narraba tu trayectoria desde los inicios en La Habana hasta la consagración como la reina de la salsa. Detente un segundo, observa a tu alrededor. La casa de Fort Lee era mucho más que un simple hogar. Era un pedacito de Cuba en la lejanía, un oasis donde podías refugiarte del bullicio del mundo exterior. Allí te sentías libre, rodeada de tus seres queridos, disfrutando de la tranquilidad y la armonía que tanto anhelabas. Recuerdo que me hablabas de las fiestas que organizabas en casa, donde la música y el baile eran los protagonistas. Invitabas a tus amigos, a tus colegas, a tus familiares, y la casa se llenaba de risas, de abrazos, de alegría contagiosa. Eran momentos mágicos, donde te olvidabas de los problemas y te entregabas al disfrute del presente. La casa de Fort Lee era el reflejo de tu personalidad, vibrante, alegre, acogedora. Un lugar donde todos eran bienvenidos, donde la música era el lenguaje universal y donde la felicidad era el ingrediente principal. La cocina, ese espacio mágico donde los aromas se mezclaban y los sabores evocaban recuerdos de la infancia. Era allí, entre ollas y sartenes, donde te reencontrabas con tus raíces, donde revivías los sabores de tu Cuba querida. Me contabas que te encantaba cocinar para tus amigos y familiares. El arroz con pollo, los frijoles negros, los tostones, el lechón asado, cada plato era una obra de arte culinaria que preparabas con amor y dedicación. Para ti, cocinar era un acto de generosidad, una forma de compartir tu alegría y de alimentar el alma de quienes te rodeaban. Respira profundamente, siente los aromas. La cocina era mucho más que un lugar para preparar comida. Era un espacio de encuentro, de conversación, de risas. Era allí donde te reunías con tus seres queridos para compartir una comida, para celebrar un cumpleaños, para simplemente disfrutar de la compañía mutua. Me decías que la comida te conectaba con tu pasado, con tu familia, con tus tradiciones. Cada bocado era un viaje en el tiempo, un recuerdo de aquellos sabores que te hacían sentir en casa. Y aunque estabas lejos de Cuba, la cocina te permitía mantener viva la llama de tus raíces. La cocina de Celia era un lugar mágico, donde los sabores de la infancia se mezclaban con el amor y la generosidad.
Un espacio donde la comida era mucho más que un simple alimento, era un símbolo de unión, de celebración, de vida. El humor, esa arma secreta que te permitió enfrentar los desafíos de la vida con una sonrisa, era tu escudo protector, tu antídoto contra el dolor y la tristeza. Con tu risa contagiosa lograbas iluminar hasta los días más oscuros. Me contabas que el humor era una herencia familiar, una forma de ver la vida con optimismo y alegría. En tu casa, las bromas y las risas eran moneda corriente, una forma de celebrar la vida y de superar las dificultades. Tómate un momento para sonreír. Tu sentido del humor era único. Tenías la capacidad de reírte de ti misma, de tus errores, de tus imperfecciones. No te tomabas la vida demasiado en serio, sabías que la risa era la mejor medicina para el alma. Me decías que el humor te ayudaba a conectar con la gente, a romper barreras, a crear lazos de amistad. Con tu alegría contagiosa, lograbas ganarte el cariño del público y hacer que se olvidaran de sus problemas por un momento. El humor fue tu gran aliado a lo largo de tu vida. Te permitió enfrentar el exilio, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, con una actitud positiva y resiliente. La risa fue tu forma de decirle al mundo que a pesar de las adversidades, la vida siempre vale la pena ser vivida. El humor de Celia era genuino, espontáneo, contagioso. Era un reflejo de su alma alegre y optimista, un regalo que compartía con el mundo para hacerlo un lugar mejor. Y así, incluso en los momentos más difíciles, tu risa resonaba como un eco de esperanza, recordándonos que la alegría es el camino para superar cualquier obstáculo. Quédate un momento, cierra los ojos, respira hondo. La noche es larga y el camino recorrido aún más. Pero antes de seguir adelante, es necesario volver la mirada hacia esos rincones del alma que definieron a la Celia que todos conocemos. Esas pequeñas grandes historias que, hilvanadas con el hilo del tiempo, conforman el tapiz de una vida extraordinaria. La Habana, ese crisol de ritmos y colores, siempre latió en el corazón de Celia, incluso a miles de kilómetros de distancia. Nacida como Celia Caridad Cruz Alfonso, un 21 de octubre, ya fuera en 1924 o 1925, la verdad es que la vida la abrazó en el barrio de Santos Suárez, al abrigo de Simón y Catalina. Aquellas calles obreras, donde el son cubano se colaba por las ventanas y las risas de los niños se mezclaban con el pregón del vendedor ambulante, quedaron grabadas a fuego en su memoria. Recuerdo que me contaste cómo te encantaba participar en los concursos radiales, más que por el premio, por la emoción de cantar frente al micrófono. Y qué pasteles te ganabas. La radio, esa ventana al mundo, te abrió las puertas a un universo de posibilidades. Aquel paraíso perdido, la Cuba de tu infancia, no era solo un recuerdo melancólico. Era un refugio, una fuente inagotable de inspiración. Cada canción, cada ritmo, cada azúcar, era un pedacito de esa isla que llevabas contigo. Era una forma de mantener viva la llama de la esperanza, de recordar de dónde venías y hacia dónde querías ir. Quizás pienses en esos momentos dorados, tómate un respiro. Incluso después de aquel fatídico 15 de julio de 1960, cuando partiste de La Habana rumbo a México con la Sonora Matancera, sabiendo que quizás nunca regresarías, Cuba siguió siendo tu faro. El triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, con Fidel Castro y el Che Guevara al frente, trajo consigo cambios que, aunque inicialmente admirados por algunos, pronto te mostraron una realidad que no podías aceptar. Y así, el exilio se convirtió en tu destino, marcando un antes y un después en tu vida. Pero nunca olvidaste tu tierra. La llevabas en la voz, en el alma, en la bandera que ondeabas con orgullo en cada escenario. Cuba era tu inspiración, tu dolor, tu alegría, tu eterna musa. Pedro Canait, ese nombre que siempre pronunciabas con una sonrisa cómplice, nacido en Matanzas en 1922, llegó a tu vida como trompetista de la Sonora Matancera, y se quedó para siempre. Supe que el 14 de julio de 1962, en Nueva York, sellaron su amor en matrimonio.
Pedro no solo se convirtió en tu esposo, sino también en tu representante, tu arreglista, tu confidente, tu roca. Él fue el arquitecto silencioso de tu éxito, el hombre que te impulsó a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban, el que te recordaba tu valía cuando las dudas te asaltaban. Pedro era mucho más que un marido. Era tu compañero de viaje, tu mejor amigo, tu protector. Él conocía tus secretos, tus miedos, tus sueños. Él entendía tu silencio, tu mirada, tu sonrisa. Él te amaba incondicionalmente, con una devoción que trascendía el tiempo y la distancia. Permítete un instante de calma. Me contabas que Pedro siempre estaba ahí, en primera fila, observándote con orgullo mientras conquistabas al público con tu voz. Él era tu mayor fan, tu crítico más honesto, tu apoyo incondicional. Él te acompañó en los momentos más difíciles, como cuando te negaron el permiso para regresar a Cuba tras la muerte de tu madre en abril de 1962. Ese dolor, esa impotencia, solo pudieron ser mitigados por el amor y el apoyo de Pedro. Él sabía cómo consolarte, cómo hacerte reír, cómo recordarte que la vida seguía y que tu misión era llevar tu música al mundo. Sin Pedro, la historia de Celia Cruz no estaría completa. Él fue el complemento perfecto, la otra mitad de un todo que trascendió lo terrenal. Él fue el amor eterno que te acompañó hasta el final de tus días. Fort Lee, Nueva Jersey. Aquella casa, un refugio que construyeron juntos, ladrillo a ladrillo, canción a canción. Un espacio lleno de color, de alegría, de recuerdos. Un santuario donde la música siempre estaba presente, donde las paredes parecían vibrar al ritmo del son cubano. Me contabas que cada rincón de la casa tenía su propia historia. Los cuadros, los muebles, los adornos, cada objeto era un testigo silencioso de una vida llena de éxitos y sacrificios. Las fotografías, colgadas en las paredes, eran un álbum familiar que narraba tu trayectoria desde los inicios en La Habana hasta la consagración como la reina de la salsa. Detente un segundo, observa a tu alrededor. La casa de Fort Lee era mucho más que un simple hogar. Era un pedacito de Cuba en la lejanía, un oasis donde podías refugiarte del bullicio del mundo exterior. Allí te sentías libre, rodeada de tus seres queridos, disfrutando de la tranquilidad y la armonía que tanto anhelabas. Recuerdo que me hablabas de las fiestas que organizabas en casa, donde la música y el baile eran los protagonistas. Invitabas a tus amigos, a tus colegas, a tus familiares, y la casa se llenaba de risas, de abrazos, de alegría contagiosa. Eran momentos mágicos, donde te olvidabas de los problemas y te entregabas al disfrute del presente. La casa de Fort Lee era el reflejo de tu personalidad, vibrante, alegre, acogedora. Un lugar donde todos eran bienvenidos, donde la música era el lenguaje universal y donde la felicidad era el ingrediente principal. La cocina, ese espacio mágico donde los aromas se mezclaban y los sabores evocaban recuerdos de la infancia. Era allí, entre ollas y sartenes, donde te reencontrabas con tus raíces, donde revivías los sabores de tu Cuba querida. Me contabas que te encantaba cocinar para tus amigos y familiares. El arroz con pollo, los frijoles negros, los tostones, el lechón asado, cada plato era una obra de arte culinaria que preparabas con amor y dedicación. Para ti, cocinar era un acto de generosidad, una forma de compartir tu alegría y de alimentar el alma de quienes te rodeaban. Respira profundamente, siente los aromas. La cocina era mucho más que un lugar para preparar comida. Era un espacio de encuentro, de conversación, de risas. Era allí donde te reunías con tus seres queridos para compartir una comida, para celebrar un cumpleaños, para simplemente disfrutar de la compañía mutua. Me decías que la comida te conectaba con tu pasado, con tu familia, con tus tradiciones. Cada bocado era un viaje en el tiempo, un recuerdo de aquellos sabores que te hacían sentir en casa. Y aunque estabas lejos de Cuba, la cocina te permitía mantener viva la llama de tus raíces. La cocina de Celia era un lugar mágico, donde los sabores de la infancia se mezclaban con el amor y la generosidad.
un espacio donde la comida era mucho más que un simple alimento, era un símbolo de unión, de celebración, de vida. El humor, esa arma secreta que te permitió enfrentar los desafíos de la vida con una sonrisa, era tu escudo protector, tu antídoto contra el dolor y la tristeza. Con tu risa contagiosa lograbas iluminar hasta los días más oscuros. Me contabas que el humor era una herencia familiar, una forma de ver la vida con optimismo y alegría. En tu casa, las bromas y las risas eran moneda corriente, una forma de celebrar la vida y de superar las dificultades. Tómate un momento para sonreír. Tu sentido del humor era único. Tenías la capacidad de reírte de ti misma, de tus errores, de tus imperfecciones. No te tomabas la vida demasiado en serio, sabías que la risa era la mejor medicina para el alma. Me decías que el humor te ayudaba a conectar con la gente, a romper barreras, a crear lazos de amistad. Con tu alegría contagiosa, lograbas ganarte el cariño del público y hacer que se olvidaran de sus problemas por un momento. El humor fue tu gran aliado a lo largo de tu vida. Te permitió enfrentar el exilio, la enfermedad, la pérdida de seres queridos, con una actitud positiva y resiliente. La risa fue tu forma de decirle al mundo que a pesar de las adversidades, la vida siempre vale la pena ser vivida. El humor de Celia era genuino, espontáneo, contagioso. Era un reflejo de su alma alegre y optimista, un regalo que compartía con el mundo para hacerlo un lugar mejor. Y así, incluso en los momentos más difíciles, tu risa resonaba como un eco de esperanza, recordándonos que la alegría es el camino para superar cualquier obstáculo. Celia, tu impacto en la comunidad latina fue mucho más allá de la música, trascendió el pentagrama y se instaló en el alma misma de un pueblo. Eras un símbolo viviente de orgullo, un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, nuestras raíces y nuestra cultura son nuestra mayor fortaleza. Nacida en el corazón de La Habana, en ese barrio obrero de Santos Suárez donde el son y el bolero se respiraban en cada esquina. Fuiste Celia Caridad Cruz Alfonso, hija de Simón y Catalina, un faro para quienes buscaban un refugio en la identidad. ¿Verdad que un poco de silencio ahora nos sienta bien? Desde tu partida forzada de Cuba aquel 15 de julio de 1960, cuando la Sonora Matancera te llevó a México para un compromiso artístico, tu voz se convirtió en la voz de todos los exiliados, de todos los que añoraban su tierra, de todos los que soñaban con un futuro mejor. Tu negativa a regresar, tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y Che Guevara el 1 de enero de 1959, fue una declaración silenciosa pero poderosa. Y cuando, buscando asilo político, te radicaste en Estados Unidos en 1960, no solo buscabas un hogar, sino que te convertiste en el hogar de muchos. Tu cante no era solo música, era resistencia. Cada azúcar era un grito de esperanza, un llamado a no rendirse, un abrazo cálido en medio de la frialdad del exilio. Eras la prueba palpable de que se podía triunfar sin renunciar a lo que éramos, que se podía conquistar el mundo sin olvidar de dónde veníamos. En los años 70, cuando tu voz se unió a la de Tito Puente, cuando te vinculaste a Fania All-Stars. La salsa de los 70 no solo encendió las pistas de baile, sino que unió a la comunidad latina en un sentimiento común, en una celebración de la vida y la cultura. Date un respiro, cierra los ojos y siente la brisa. Y más allá del escenario, Celia, tu activismo silencioso fue tan potente como tus canciones. No te gustaba alardear de tus obras, preferías ayudar en silencio, con la discreción que te caracterizaba. Apoyabas causas humanitarias, tendías una mano a los más necesitados, ofrecías consuelo a los que sufrían. Tu corazón era tan grande como tu talento, tu generosidad no conocía límites. Aunque la muerte de tu madre, en abril de 1962, te impidió regresar a Cuba, a pesar de tus intentos y del dolor que te causó la negativa, nunca dejaste de pensar en tu gente, en tu tierra. A través de tu música mantenías viva la llama de la esperanza, recordándoles que algún día volverían a ver su isla libre. Ese día, lamentablemente, no llegó para ti, pero tu legado sigue inspirando a quienes sueñan con un futuro mejor para Cuba.
Descansa, la noche es larga. Tu influencia en la música moderna, Celia, es un legado que trasciende generaciones. Desde aquella joven que cantaba en concursos radiales, ganando pasteles en su Habana natal, hasta la reina de la salsa que conquistó el mundo, tu trayectoria es una fuente de inspiración para miles de artistas. Tu voz, tu estilo, tu alegría, tu profesionalismo, todo en ti era único e irrepetible. En 1948, cuando apenas tenías 23 años, ya estabas grabando tus primeras canciones con el grupo Mulatas de Fuego de Roderico Rodney Neira, debutando en Venezuela y México. Y luego, tu unión a la Sonora Matancera el 3 de agosto de 1950 marcó un antes y un después en la historia de la música latina. Deja que el silencio te abrace. Artistas de todos los géneros te admiran y te reconocen como una de las grandes. Desde los salseros más tradicionales hasta los cantantes de pop más modernos, todos han bebido de tu fuente, todos han aprendido de tu maestría. En 1988, cuando colaboraste con los fabulosos Cadillacs en Vasos Vacíos, demostraste que eras capaz de romper barreras, de fusionar estilos, de llegar a un público nuevo. En 1989, cuando ganaste tu primer Grammy por el disco Ritmo en el Corazón, se hizo justicia a una trayectoria impecable, a una vida dedicada a la música. Y luego, los doctorados honoris causa de Yale, Florida International University y la Universidad de Miami fueron un reconocimiento a tu valía como artista y como persona. Suelta el peso, relájate. Pero el misterio de tu voz, Celia, ese es un don único que resonará por siempre en el universo. Una voz potente, afinada, llena de matices y de sentimiento. Una voz que era capaz de transmitir alegría, tristeza, nostalgia, esperanza. Una voz que llegaba al corazón de quienes la escuchaban, que los hacía bailar, reír, llorar. Tu voz era tu sello personal, tu carta de presentación, tu arma secreta. Era lo que te hacía única e inigualable. Era lo que te permitía conectar con el público de una manera especial, crear un vínculo mágico que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Permítete sentir la calma. Esa voz que conquistó el mundo, que te llevó a ganar tu tercer Grammy Latino y segundo Grammy estadounidense en 2002 con La Negra Tiene Tumbao. Esa voz que se apagó el 16 de julio de 2003 en Fort Lee, Estados Unidos, a causa de un cáncer cerebral. Esa voz sigue viva en tus grabaciones, en tus videos, en la memoria de quienes te amamos. Cierra los ojos, imagina tu altar. El altar de Celia, ese símbolo de fe, esperanza y la eterna conexión con tus raíces, es un reflejo de tu alma. Un lugar donde convergen la música, la religión, la cultura y la tradición. Un lugar donde se honra tu memoria, se celebra tu legado y se agradece tu inmensa contribución a la música latina. En ese altar, Celia, están tus santos, tus orisas, tus amuletos, tus fotos, tus recuerdos. Todo lo que te conecta con tus ancestros, con tu tierra, con tu fe. Es un lugar sagrado donde se respira tu energía, donde se siente tu presencia, donde se escucha tu voz. Date este momento solo para ti. Es un lugar de encuentro para tus seguidores, para quienes te admiran y te quieren. Un lugar donde se comparte tu música, se cuentan tus anécdotas, se recuerdan tus frases célebres. Un lugar donde se mantiene viva tu llama, donde se perpetúa tu legado. Y así, Celia, tu altar se convierte en un faro de luz, en un símbolo de esperanza, en un recordatorio constante de que tu música y tu espíritu vivirán por siempre. Tu legado perdura, tu voz resuena, tu azúcar sigue endulzando nuestras vidas. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Celia, tu impacto en la comunidad latina fue mucho más allá de la música, trascendió el pentagrama y se instaló en el alma misma de un pueblo. Eras un símbolo viviente de orgullo, un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, nuestras raíces y nuestra cultura son nuestra mayor fortaleza.
Nacida en el corazón de La Habana, en ese barrio obrero de Santos Suárez donde el son y el bolero se respiraban en cada esquina. Fuiste Celia Caridad Cruz Alfonso, hija de Simón y Catalina, un faro para quienes buscaban un refugio en la identidad. ¿Verdad que un poco de silencio ahora nos sienta bien? Desde tu partida forzada de Cuba aquel 15 de julio de 1960, cuando la Sonora Matancera te llevó a México para un compromiso artístico, tu voz se convirtió en la voz de todos los exiliados, de todos los que añoraban su tierra, de todos los que soñaban con un futuro mejor. Tu negativa a regresar, tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y Che Guevara el 1 de enero de 1959, fue una declaración silenciosa pero poderosa. Y cuando, buscando asilo político, te radicaste en Estados Unidos en 1960, no solo buscabas un hogar, sino que te convertiste en el hogar de muchos. Tu cante no era solo música, era resistencia. Cada azúcar era un grito de esperanza, un llamado a no rendirse, un abrazo cálido en medio de la frialdad del exilio. Eras la prueba palpable de que se podía triunfar sin renunciar a lo que éramos, que se podía conquistar el mundo sin olvidar de dónde veníamos. En los años 70, cuando tu voz se unió a la de Tito Puente, cuando te vinculaste a Fania Stars. La salsa de los 70 no solo encendió las pistas de baile, sino que unió a la comunidad latina en un sentimiento común, en una celebración de la vida y la cultura. Date un respiro, cierra los ojos y siente la brisa. Y más allá del escenario, Celia, tu activismo silencioso fue tan potente como tus canciones. No te gustaba alardear de tus obras, preferías ayudar en silencio, con la discreción que te caracterizaba. Apoyabas causas humanitarias, tendías una mano a los más necesitados, ofrecías consuelo a los que sufrían. Tu corazón era tan grande como tu talento, tu generosidad no conocía límites. Aunque la muerte de tu madre, en abril de 1962, te impidió regresar a Cuba, a pesar de tus intentos y del dolor que te causó la negativa, nunca dejaste de pensar en tu gente, en tu tierra. A través de tu música mantenías viva la llama de la esperanza, recordándoles que algún día volverían a ver su isla libre. Ese día, lamentablemente, no llegó para ti, pero tu legado sigue inspirando a quienes sueñan con un futuro mejor para Cuba. Descansa, la noche es larga. Tu influencia en la música moderna, Celia, es un legado que trasciende generaciones. Desde aquella joven que cantaba en concursos radiales, ganando pasteles en su Habana natal, hasta la reina de la salsa que conquistó el mundo, tu trayectoria es una fuente de inspiración para miles de artistas. Tu voz, tu estilo, tu alegría, tu profesionalismo, todo en ti era único e irrepetible. En 1948, cuando apenas tenías 23 años, ya estabas grabando tus primeras canciones con el grupo Mulatas de Fuego de Roderico Rodney Neira, debutando en Venezuela y México. Y luego, tu unión a la Sonora Matancera el 3 de agosto de 1950 marcó un antes y un después en la historia de la música latina. Deja que el silencio te abrace. Artistas de todos los géneros te admiran y te reconocen como una de las grandes. Desde los salseros más tradicionales hasta los cantantes de pop más modernos, todos han bebido de tu fuente, todos han aprendido de tu maestría. En 1988, cuando colaboraste con los fabulosos Cadillacs en Vasos Vacíos, demostraste que eras capaz de romper barreras, de fusionar estilos, de llegar a un público nuevo. En 1989, cuando ganaste tu primer Grammy por el disco Ritmo en el Corazón, se hizo justicia a una trayectoria impecable, a una vida dedicada a la música. Y luego, los doctorados honoris causa de Yale, Florida International University y la Universidad de Miami fueron un reconocimiento a tu valía como artista y como persona. Suelta el peso, relájate. Pero el misterio de tu voz, Celia, ese es un don único que resonará por siempre en el universo. Una voz potente, afinada, llena de matices y de sentimiento. Una voz que era capaz de transmitir alegría, tristeza, nostalgia, esperanza. Una voz que llegaba al corazón de quienes la escuchaban, que los hacía bailar, reír, llorar. Tu voz era tu sello personal, tu carta de presentación, tu arma secreta.
Era lo que te hacía única e inigualable. Era lo que te permitía conectar con el público de una manera especial, crear un vínculo mágico que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Permítete sentir la calma. Esa voz que conquistó el mundo, que te llevó a ganar tu tercer Grammy Latino y segundo Grammy estadounidense en 2002 con La Negra Tiene Tumbao. Esa voz que se apagó el 16 de julio de 2003 en Fort Lee, Estados Unidos, a causa de un cáncer cerebral. Esa voz sigue viva en tus grabaciones, en tus videos, en la memoria de quienes te amamos. Cierra los ojos, imagina tu altar. El altar de Celia, ese símbolo de fe, esperanza y la eterna conexión con tus raíces, es un reflejo de tu alma. Un lugar donde convergen la música, la religión, la cultura y la tradición. Un lugar donde se honra tu memoria, se celebra tu legado y se agradece tu inmensa contribución a la música latina. En ese altar, Celia, están tus santos, tus orisas, tus amuletos, tus fotos, tus recuerdos. Todo lo que te conecta con tus ancestros, con tu tierra, con tu fe. Es un lugar sagrado donde se respira tu energía, donde se siente tu presencia, donde se escucha tu voz. Date este momento solo para ti. Es un lugar de encuentro para tus seguidores, para quienes te admiran y te quieren. Un lugar donde se comparte tu música, se cuentan tus anécdotas, se recuerdan tus frases célebres. Un lugar donde se mantiene viva tu llama, donde se perpetúa tu legado. Y así, Celia, tu altar se convierte en un faro de luz, en un símbolo de esperanza, en un recordatorio constante de que tu música y tu espíritu vivirán por siempre. Tu legado perdura, tu voz resuena, tu azúcar sigue endulzando nuestras vidas. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.